En esta presentación introductoria vamos a plantear el contenido general del curso y sus respectivas unidades, un vistazo rápido, y luego nos vamos a concentrar en el primer punto de nuestro temario. Básicamente, el contenido del curso de Introducción a la Economía es una continuación del material tratado en el curso de Introducción a la Economía 1. En el curso de Introducción a la Economía 1 del primer semestre se destacó a la economía como una disciplina social, su interrelación con otras disciplinas. Asimismo, se planteaba todo el conjunto de divisiones que suele dividirse la teoría económica. Las dos grandes vertientes de la teoría económica son la macroeconomía y la microeconomía. Y precisamente Introducción a la Economía 1 se centra en el análisis macroeconómico y algunos aspectos de ese análisis macro global de la economía en general quedaron pendientes, de manera que los vamos a ver al final de este curso. O sea que vamos a comenzar por el análisis micro, que va a ocupar una parte importante de nuestro programa, y lo vamos a ver en la primera unidad. Dicho de otro modo, todo lo visto anteriormente en Introducción a la Economía 1 corresponde al análisis macroeconómico, que sin embargo no se logra cubrir en todo el semestre, y esos puntos los vamos a retomar en los numerales romanos 2, Introducción al sector monetario financiero, y romano 3, Introducción al sector externo. Entonces, de manera que vamos a comenzar con el análisis microeconómico y luego vamos a retomar esos dos puntos pendientes del análisis macro que no se trataron, o al menos no se vieron pues con toda la profundidad en el primer semestre. Bien, entonces recordemos que lo que hay que tener presente acá es que hay esta división, como dije, estas dos vertientes, estas dos ópticas, estos dos puntos de vista para estudiar los procesos económicos. Recordemos que lo primero es entender cómo funciona la economía de un país, y precisamente para tratar de resolver sus problemas. La macroeconomía lo hace desde una perspectiva general, desde el punto de vista de la economía como un todo, pero no quiere decir que la macroeconomía es algo separado o independiente de la microeconomía. En realidad es todo un universo único, objeto de estudio de la economía. Esta división es más para efectos de estudio. Entonces no hay pues esa separación, ese divorcio entre macroeconomía y microeconomía. De hecho, esas cifras macroeconómicas que nosotros vemos en las cuentas nacionales del Banco Central de Reserva y otras instituciones oficiales son el resultado de decisiones que toman los sujetos a escala microeconómica. Entonces no hay pues esa separación tajante entre análisis micro y análisis macro, porque en realidad son parte de un mismo objeto de estudio, que es la realidad económica. Entonces, como dijimos, lo que interesa en primer término es entender cómo funciona la economía y luego pues utilizar ese conocimiento para tratar de resolver sus problemas, ¿verdad? Y por ello hay medidas que los gobiernos toman que son de corte macroeconómico o de bien microeconómico.
Si ustedes recuerdan las noticias del día de ayer, en el plano económico era el tema de los subsidios al transporte público, que es pues una medida de orden microeconómico. Pero para comprender pues ese panorama es necesario estudiar, pues abordar el marco lógico que nos da el análisis microeconómico. Bien, entonces dicho esto, pues vamos a comenzar diciendo, ¿verdad?, que el análisis microeconómico se ocupa de estudiar la conducta de los sujetos económicos individuales. En una economía hay básicamente tres sujetos económicos individuales que juntos conforman un conglomerado o una cuenta si lo vemos a escala macro. En primer término tenemos el consumidor individual. La teoría macroeconómica nos postula toda una hipótesis de comportamiento de los sujetos económicos individuales, tanto desde el punto de vista del consumidor como del empresario. Recordemos que las grandes decisiones pues se toman a escala micro. Es decir, que los empresarios, los consumidores, pues toman decisiones cotidianas, pero esas decisiones las tomamos a escala individual. Pero sus resultados se reflejan a escala macroeconómica. Entonces, lo primero, pues, es tener presente esta correlación entre microeconomía y macroeconomía. Otra cuestión que no hay que perder de vista es que me faltaba otro sujeto económico importante que a su vez es sujeto macroeconómico 1. Me refiero al gobierno. Podemos decir, por tanto, que por el lado del sector privado hay dos grandes sujetos económicos individuales. Número 1, consumidores. Número 2, empresarios. Y luego tenemos, en tercer lugar, el gobierno, que por ser un sujeto económico único, es a la vez un sujeto económico micro y macroeconómico a la vez. Hay otros sectores, pues, a escala macroeconómica, pero fundamentalmente a escala microeconómica. El análisis microeconómico nos plantea una teoría de la conducta del consumidor individual como una teoría de la conducta de las decisiones empresariales. La idea acá central es que el mundo económico se mueve a partir de motivaciones. Los sujetos económicos individuales tienen motivaciones particulares. La teoría microeconómica da por sentado que los sujetos económicos individuales, tanto empresarios como consumidores, pues se mueven o su móvil para tomar decisiones, para dedicarse a producir bienes y servicios por el lado de las empresas o para gastar su presupuesto, para comprar por el lado de los consumidores, es el móvil de utilidad. Es decir, las personas como consumidores y las empresas como productoras basan su actividad económica con un fin que es utilitario. ¿Cuál es el fin de los empresarios? Pues claro, el lucro. Las empresas pues producen bienes y servicios que la comunidad necesita, pero no lo hacen pues por filantropía o por caridad, lo hacen porque persiguen lucro o beneficio o persiguen utilidad. De igual manera, los consumidores pues
compran bienes y servicios porque esperan obtener satisfacción o utilidad. Entonces vamos a tener esa premisa, la vamos a retomar más adelante y quiero hoy, pues antes de entrar de lleno a esta parte, quiero que demos hoy una introducción general. Antes de entrar de lleno al análisis microeconómico, es importante que nos ubiquemos pues en una perspectiva que parte de definir, entender qué es un sistema económico. Parte de esa perspectiva se encuentra en el capítulo 2 de Samuelson. El título de esta introducción general es muy largo, pero en la medida en que comprendamos esta definición de sistema económico, eso va a allanar el camino para entender mejor el campo específico del análisis microeconómico. Bien, ¿qué vamos a ver en esta introducción general? Bueno, vamos a ver pues 5 puntos. Primero, cómo se instituye un sistema económico, es decir, cuáles son los pilares que sostienen la organización de la actividad económica. Y eso lo vamos a hacer desde una perspectiva de los sistemas económicos extremos. Luego vamos a ver que esto además confluye en lo que llaman economías mixtas, y precisamente el capítulo 2 de Samuelson trata sobre este concepto porque en la actualidad contemporánea, por decirlo así, pues actualmente la mayoría del mundo está conformado por economías mixtas, pero para abordar de lleno, para entender de mejor manera cómo funciona la economía de un país, es preciso que tengamos presente estas definiciones. Luego vamos a ver los 3 grandes problemas económicos que nos plantea pues la teoría económica convencional, ¿verdad? Algo vieron de esto en la introducción a la economía, se hablaba de qué producir, cómo producir y para quién producir. Samuelson los retoma en su texto, les vamos a dar por supuesto acá un vistazo, aunque sea de manera breve. Luego vamos a ver cuál es el funcionamiento o cómo funciona el mecanismo de libre mercado. Y luego vamos a ver que las economías de libre mercado tienen ciertos problemas inherentes, es decir, como hablar de fallas de origen. Hay problemas que son intrínsecos o que son pues de la naturaleza misma de las economías de mercado, y precisamente esto lleva a la intervención del Estado en la economía. Entonces, como ven, vamos a definir estos conceptos para así tener presente pues el marco general en donde vamos a plantear el análisis micro, que va a ocupar pues una gran parte de nuestro programa de estudio. En definitiva, ¿qué es lo que vamos a ver? Las grandes preguntas que vamos a responder son las siguientes. ¿Cuáles son las diferencias entre las economías de mercado y las economías centralizadas? ¿Sí? ¿Qué es lo que diferencia? O, para decirlo en lenguaje más sencillo, ¿en qué se diferencia el capitalismo del socialismo o comunismo, como llamaban algunos? ¿Verdad? Porque no siempre significan la misma cosa, pero el punto de partida es esos extremos. Las situaciones extremas nos ayudan a entender mejor
las cosas como se dan en la práctica. 2. Luego, ¿cuáles son los rasgos fundamentales de las economías mixtas? Que de suyo ya nos está adelantando que una economía mixta es una mezcla entre una economía centralizada y una economía de mercado. Luego, ¿cuáles son los 3 grandes problemas de toda sociedad? ¿Verdad? Y cómo, pues, también el gobierno o el Estado puede intervenir para hacerle frente a esos problemas. Luego, ¿cuál es la lógica de funcionamiento del libre mercado? Porque hay detrás de todo esto un razonamiento lógico. Luego, ¿cuáles son los grandes problemas intrínsecos o inherentes a las economías capitalistas de libre mercado? También le podemos llamar así. Y por último, ¿cuáles son las funciones del Estado en las economías mixtas que decíamos, pues, conforma esta organización de la economía llamada, valga la redundancia, economía mixta, conforma a la mayoría, pues, de la organización de la actividad económica en casi todos los países del mundo. A medida que vayamos aclarando los ejemplos, algunos ejemplos nos van a ir aclarando estos conceptos. Bien, entonces hoy pasemos a ver este tema en contrapunto. Bien, para distinguir entre capitalismo y economías centralizadas, tenemos 2 extremos. Vamos a empezar por esos 2 polos. Vamos a hablar de capitalismo puro, de libre mercado, que pues en estos tiempos es difícil hallarlo. En el otro extremo del capitalismo puro se encuentran las economías centralizadas. Vale. Lo que quiero decir es que en la práctica algunas economías se hallan más a la izquierda, las economías centralizadas, que son aquellas economías donde, valga la redundancia, la actividad económica es controlada por el Estado. En cambio, el capitalismo puro, en una economía en donde hay capitalismo puro, el Estado no debe intervenir en los asuntos económicos. Y esa es la perspectiva con que nace la doctrina clásica, liberal, de ahí su nombre, ¿verdad? Porque tiene que estar libre de cualquier injerencia por parte del gobierno. Entonces decíamos, un sistema económico podemos verlo en términos de una edificación. Para una edificación es necesario que tengamos 4 pilares o 4 columnas. Así, un sistema económico pues se configura por una estructura, así como en las edificaciones, ¿verdad? Las estructuras principales son las columnas y las vigas, pues a nosotros nos interesa las columnas, lo que sostiene, pues, el capitalismo o las economías centralizadas. Y aquí en las economías centralizadas se incluye lo que llaman, pues, socialismo o comunismo. ¿Verdad? Que son términos que se usan libremente, pero este esquema nos va a ayudar a entender estas diferencias. Bien, ¿cuáles son esos pilares? La primera gran institución del capitalismo es la propiedad de los medios de producción. Es decir, la propiedad de las fábricas, de los campos de cultivo,
de los comercios, es decir, de todo el aparato productivo, de los medios de producción de un país, es de individuos o bien puede ser social. Vale, miremoslo así. Cuando nace el capitalismo industrial, pues básicamente la propiedad era de individuos, de personas. Pero con el tiempo, en el capitalismo, la propiedad de las grandes corporaciones se ha socializado y precisamente de ahí viene el nombre de sociedades anónimas. En El Salvador no se ve mucho esta figura jurídica de organización de las empresas, de la propiedad de las empresas. Más bien se ven empresas que son sociedades de personas, ¿verdad? Entonces, un accionista, pues, es, por así decirlo, propietario de una empresa y son miles de accionistas, en el caso, pues, de las grandes corporaciones de Estados Unidos y Europa, pero sí, de eso estamos hablando, ¿verdad? De que la propiedad es privada y puede ser individual, de un conjunto de personas o social. Lo mismo puede decirse también en el caso, pues, de las cooperativas que son más recientes, pero lo cierto es que, como ven, la propiedad, fundamentalmente el primer pilar del capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de todo el aparato productivo. En contrapunto, en economías como China continental, la propiedad es colectiva o socializada, es decir, que el Estado es el propietario de las empresas, de la fábrica, de todos los medios de producción. Ningún individuo en particular es propietario de las empresas, porque es propiedad de todos. Y se supone que el Estado representa legítimamente a la sociedad. Entonces todavía hay otras economías centralizadas al estilo China continental, por ejemplo Corea del Norte, todavía un poco Cuba. Entonces hay economías que andan más, pues, a la izquierda, como China, que es el referente o el paradigma más inmediato, que lo podemos ver en la escena mundial, ¿verdad? Que está pujando por asumir el liderato de la economía mundial y desplazar, pues, junto con Rusia a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tenemos esa primer diferencia, pues, entre una economía de libre mercado, si nos vamos al extremo de capitalismo puro, ¿verdad? Las empresas deben ser de propiedad privada. En cambio, en el socialismo o en las economías centralizadas, las empresas son de propiedad pública o del Estado. Muy bien, esa es la primera gran diferencia. Así ya sabemos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de socialismo, si nos vamos al lado izquierdo, o de capitalismo, si nos vamos al lado derecho. Bien, otra cuestión importante para saber, para distinguir entre sistemas económicos es la libertad de los agentes o sujetos económicos. Bien, en el capitalismo puro, su nombre también se le llama liberalismo o neoliberalismo. Entonces, acá se da por sentado o se plantea que los sujetos económicos individuales deben ser totalmente libres para tomar sus decisiones económicas. Es decir, el gobierno no debe interferir en las decisiones de los empresarios individuales ni tampoco en las decisiones de los consumidores individuales. Entonces acá hay una libertad irrestricta o una ausencia de restricciones. Por tanto,
¿verdad? De ahí debe ser una economía libre de cualquier intromisión por parte del gobierno. Libertad absoluta. Así como debe haber libertad de expresión en la política y otro tipo de libertades, ¿verdad? Que recuerden que hace unos meses no podríamos circular libremente por las calles de las ciudades del país porque por esta cuestión del COVID-19, pues el gobierno puso restricciones y todavía las hay, ¿verdad? Como ven, ya se supone que el día 24 van a desaparecer, pero eso la Constitución no faculta al gobierno para hacer eso y eso, como ven, ha suscitado una serie de problemas pues en el seno del órgano ejecutivo y del órgano legislativo del Estado. Lo cierto es que, como ven, hay un planteamiento de libertad absoluta en la toma de decisiones y acciones por parte de los individuos, ya sean empresarios o consumidores. O sea, cero participación del gobierno en los asuntos económicos de un país. Ahora, ¿qué sucede en las economías centralizadas? Puesto que estas economías son controladas por el Estado, las personas no tienen libertad absoluta. En gran medida, pues, en esos países, los individuos, pues, las personas tienen amplias restricciones en sus decisiones económicas, porque hay un único gobierno y a veces un único partido y las decisiones se toman de manera autoritaria, centralizada, de manera que las personas pues están sujetas, las decisiones económicas de las personas están sujetas a amplias restricciones. No hay libertad absoluta porque hay un gobierno que establece, o el Estado, si lo quieren ver así, establece una serie de regulaciones y restricciones. Las personas, pues, los individuos, no tienen libertad absoluta para sus decisiones en el plano económico. ¿Ven? Entonces, ahí está esa cuestión. El tercer pilar se refiere a la motivación de la actividad económica, es decir, lo que anteriormente comentamos, aunque sea de manera rápida, para plantear pues que en el capitalismo, en un sistema de libre mercado, lo que mueve a las personas, a los individuos en sus decisiones y acciones económicas es la búsqueda de nuestro interés individual. Es decir, acá lo que está, recuerden, siempre en primer plano, el individuo. Lo primero es el individuo. Y acá, en un sistema de libre mercado, pues se postula que los individuos pues buscan su máximo bienestar. Cada quien buscamos nuestro mejor beneficio en el plano económico. Por una parte, ¿cuál es el interés de los empresarios individualmente para dedicarse a una actividad económica? El lucro. No hay vuelta de hoja. No es que los empresarios sean filántropos que anden buscando pues hacer caridad, sino que lo que buscan los empresarios, en último término, es obtener utilidades, beneficios o ganancias. De igual manera, los consumidores individuales tomamos decisiones y nuestras decisiones de consumir, de trabajar, de ahorrar, de invertir, pues andan siempre buscando nuestro máximo provecho, nuestra utilidad, nuestra satisfacción.
Ahora, en cambio, pues en una economía centralizada no prevalece el interés del individuo, sino el interés del Estado sobre el individuo. Es decir, se trastocan acá los términos. Se plantea que en una economía centralizada, socialista, lo primero es la nación, el Estado o la sociedad y después los individuos. Entonces, como ven, hay contrapuntos que nos permiten aclarar mejor cómo funcionan los sistemas o los esquemas de organización económica, ¿verdad? Y finalmente tenemos hoy el cuarto pilar que se refiere a quién es la principal institución económica. Sería, yo le he puesto ahí en la cuarta fila con otro título, perdón. Dice mecanismos de asignación de recursos y toma de decisiones. Lo podemos ver esto, en otras palabras, de la siguiente manera. Primero, ¿cuál es la principal institución del capitalismo puro? En este caso extremo, pues el libre mercado. Dice interacción de individuos en mercados competitivos. Ahí está la cuestión. Debemos ser libres absolutamente de comprar, vender, ahorrar en cualquiera de todos los mercados que a su vez deben ser competitivos. Como vamos a ver, ese es un gran problema del capitalismo más adelante. Entonces, la principal institución, tal como lo hemos dicho al inicio, del capitalismo de libre mercado es precisamente ese libre mercado. Ahora bien, en el caso del socialismo o de las economías centralizadas, es precisamente el Estado la principal institución económica y de ahí las principales decisiones económicas las toma unilateralmente el gobierno de turno en el ejercicio del poder político. Es el Estado quien decide lo que más conviene a la sociedad. Entonces, como ven, las decisiones económicas principales en el capitalismo se basan en decisiones individuales. En cambio, en el socialismo, las decisiones económicas principales se basan en la dirección centralizada por parte del Estado. Este día nos vamos a quedar por acá, debido a que hay poco tiempo. Vamos a hacer esta primera presentación hasta acá y espero que en la segunda parte hayan preguntas. Incluso podemos hacer preguntas pues en la siguiente sesión. Vamos a detallar esto más adelante. Vamos a dejar este tema pues hasta este punto. Muy bien.